Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Danlí, Choloma y Marale son escenarios de casos recientes de violación contra mujeres o menores de edad y una muestra de que estas conductas anómalas que trascienden estratos económicos, rasgos culturales o espacios geográficos, como repercute ahora en un caso de posible abuso sexual de dos estudiantes ecuatorianas de 17 años de edad a manos de uno de sus connacionales en la prestigiosa Universidad Agrícola Zamorano al oriente de la capital. El 10 de enero anterior, Tiare Nardón Flores, una joven de 23 años de edad, desaparecida el día anterior en la aldea Quebrada Chiquita en El Paraíso, apareció debajo de un puente en la colonia La Concepción en Danlí, con signos de abuso sexual, estrangulamiento y quemaduras en el cuerpo. En la madrugada del 11 de marzo, Yali Casco, de 16 años de edad, cayó a balazos en la colonia Altos de Santa Fe en Choloma Cortés. Tenía el rostro desfigurado. El domingo anterior, Santos Elías Ramos Rodas, de 29 años de edad, un discapacitado intelectual, según su madre, fue hallado muerto y con signos de abuso sexual en el municipio de Marale, Francisco Morazán. Era un niño especial, que no le hacía daños a nadie. Mi pobre hijo solo es que salía al pueblo, pero no le hacía daño a nadie. Era un niño querido por todo mundo. Marale ahorita está de luto, sintiendo a mi pobre criatura. No es justo que traten así a un discapacitado, dijo Juana Rodas, progenitora del joven. Jamás pensé que mi hijo hubiera muerto así. Yo quiero justicia para ese malvado que me violó y mató a mi hijo con arma blanca. Quiero justicia. El ecuatoriano Byron Zamora, de 19 años de edad, fue detenido de manera flagrante en el campus de la otrora Escuela Agrícola El Zamorano, donde cursan estudios jóvenes de 21 años de edad. Ayer un juez dispuso remitirlo a una unidad militar en prisión preventiva, desatando el malestar de las defensoras de los derechos de las mujeres y la atención de la Embajada de Ecuador en la capital del país. Sin embargo, el confinamiento para evitar la propagación de COVID-19 ha obligado a muchas mujeres y niñas en Honduras, como en el mundo entero, a tener que convivir con sus agresores las 24 horas del día, aumentando así su nivel de exposición. Solo entre enero y febrero de 2021, el Sistema Nacional de Emergencias recibió a través del 911 al menos 5.229 denuncias por violencia doméstica, 3.745 por violencia intrafamiliar, 53 por violación y 46 por acoso sexual en todo el país, de acuerdo con el informe sobre muerte violenta de mujeres y femicidios en Honduras del Observatorio Nacional de la Violencia. Pese a las limitaciones de circulación cada 17 horas con 36 minutos, una hondureña perdió la vida de forma violenta, 9 horas menos entre cada hecho en balance al año anterior, contabilizándose hasta el 6 de marzo 63 asesinatos. La violencia machista no distingue posición social, edad o nivel educativo. Los datos evidencian que las principales víctimas son mujeres empobrecidas, mujeres con pocos estudios formales, desempleadas o con empleos muy precarios, muchas de ellas madres solteras con varios hijos, y el índice de impunidad supera el 95% adicional a los hechos no denunciados, apuntó la abogada Hilda Rivera del Centro de Derechos de Mujeres. La muerte de la joven estudiante de enfermería Keila Martínez, de 26 años, en febrero de 2021, generó indignación en Honduras y mantiene a su familia en reclamo constante de justicia. La joven fue declarada muerta en el Hospital de Occidente tras un supuesto intento de suicidio en una posta de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibocá, aunque la autopsia mostró que la muerte fue por asfixia mecánica, lo que demuestra que fue un homicidio según medicina forense. Margarita Murillo, Berta Cáceres, Janet Caguas, Cheryl Yubisa Hernández Mancilla, de 29 años, jefa de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC en Copán, hallada muerta en su habitación, forman parte de la simbología de los colectivos que luchan contra la sinrazón de la violencia machista y patriarcal históricamente asentada contra las mujeres en la sociedad hondureña. Esta fue una redacción de Carlos Zelaya para el foro La Entrevista de Canal 11.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Hoy vamos a tocar un tema de suma importancia. Han incrementado, desgraciadamente para el país, violaciones contra mujeres y niñas. Tengo distinguidas invitadas que van a abordar el tema. Pongan atención y también ellas dirán dónde se pueden hacer denuncias o consultas sobre este lamentable tema. Voy a presentar a la ministra de la Mujer, la ministra Doris García, que es un gusto tenerla. Bienvenida, Doris. Hola, bienvenida. Gracias, Raúl. Gran gusto, un placer. Gracias. Ana Ruth García Cárcamo es pastora progresista, fundadora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir en Honduras. ¿Cómo está, pastora? Mucho gusto, buen día. Gracias, don Raúl, por este importante espacio que siempre abre las puertas a abordar estos temas sumamente delicados y preocupantes contra la vida de las mujeres y las niñas en Honduras. También nos acompaña Gina Rosales, ella es fundadora de Acción Joven, trabajadora social, demógrafa e investigadora y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenos días, Gina. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio para poder hablar e informarnos acerca de este fenómeno que diariamente se vive en Honduras. También está Cristina Alvarado de Visitación Padilla. Cristina, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Un placer el compartir este espacio con usted y con las compañeras, con Doris y con Gina y con Ana Ruth. Y es importante porque debemos reflexionar profundamente sobre esta situación que ocurre y que generalmente se vive en la total indefensión. Bien, gracias por estar aquí a todas ustedes. También la gente podrá participar por las redes y los medios alternativos. Sube este tono de violencia y los abusos sexuales contra niñas y mujeres en Honduras. Ministra Doris García, inicialmente, ¿qué piensa de esto? Buenos días, Raúl. Buenos días a la teleaudiencia a nivel nacional. Queremos felicitarte por tener en primer espacio, en primera agenda este tema. Creemos que es fundamental, es prioridad nacional el poder abordar la problemática que está sufriendo el país en el tema de violaciones a los derechos humanos, sobre todo de las mujeres, las niñas, los niños. Y definitivamente estamos como sociedad y como gobierno de la República apuntalando acciones sustantivas para poder de manera coordinada, de manera articulada, trabajar. Hay dos opciones, o nos lamentamos o tomamos medidas decisivas para atacar el problema. Sabemos que erradicarlo de una vez no vamos a poder, pero sí sabemos que reducir la violencia se puede. Este es un fenómeno mundial. Es un problema estructural en la sociedad, la violencia. Sus múltiples formas y expresiones, Raúl, la tenemos en el día a día. Desde la casa, desde el hogar, se generan muchas situaciones de conflicto, muchas situaciones de agresiones, de violaciones. Y en ese sentido, pues, la sociedad toda tenemos que trabajar y tenemos que sentir que somos corresponsables en la búsqueda de la solución. Porque también socialmente existe la posición de que muchas personas en nuestra sociedad critican y no aportan a la solución. El que los medios de comunicación traigan a sus agendas estos temas, para nosotras es fundamental. Y fundamental porque discutir, analizar, reflexionar en equipo todos estos problemas es realmente lo que la sociedad necesita. Y el que podamos sumar los esfuerzos tanto del gobierno como de la sociedad civil, de la empresa privada, de todos los sectores, para poder atacar la muerte violenta y femicidios en el país, que ha venido en ascenso, para poder atacar las violaciones a los derechos humanos de las niñas, que también ha venido en ascenso. Y en sintonía con todo esto, el objetivo central debe estar enfocado
a construir una cultura de paz en el país, tan necesaria, tan importante, para poder entonces las nuevas generaciones y las nuestras tener el ambiente, tener ese espacio sano para desarrollarse, para crecer de manera integral. Sí. Pastora Ana Ruth García, ¿qué piensa? También hablaba del incremento de estas violaciones y acciones en contra de la mujer en el país. Es sumamente preocupante, Raúl. Sabemos que el sistema patriarcal es un sistema histórico y estructural, efectivamente, como bien lo ha dicho la ministra Doris García. Sin embargo, en Honduras se profundiza cada día más las situaciones de violencia contra las mujeres. Ayer precisamente presentó el informe el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y tenía mucho enfoque en la cuestión de violencia y discriminación de género, precisamente porque a nivel internacional hay una gran preocupación por la alta cifra de este flagelo en Honduras. La alta cifra de violencia contra las mujeres, de femicidios, pero aún así, más allá, la situación de violencia sexual a la que están sometidas las niñas y jóvenes en el país. Es lamentable, Raúl. Yo aplaudo lo que hoy se está haciendo desde el Ministerio Público con esta operación Débora 6. Me alegro mucho, aplaudo, ya era hora, ya era tiempo que el Ministerio Público reaccionara y que van tras la captura hoy de varios acusados de crimen, porque esto es un crimen, como bien lo dijo ayer nuestra querida amiga Margarita Hueso, directora de la Oficina de ONU Mujeres en Honduras. La violencia contra la mujer es un crimen y debe de ser castigada con todo el peso de la ley. Y efectivamente, una de estas situaciones, Raúl, es la violencia sexual. Ya no más, ya estamos tan tristes y tan golpeadas las organizaciones de mujeres y feministas porque no miramos avances. Sin embargo, empieza a salir la luz. Qué bueno, hoy el Ministerio Público va detrás de muchos acusados de violencia sexual, de acoso sexual y también de femicidas. Yo esas acciones las aplaudo, tienen y cuentan con el respaldo de las organizaciones de mujeres y feministas. Precisamente es lo que hemos estado exigiendo históricamente, justicia, justicia para las sobrevivientes, las víctimas y para las que ya hoy no nos acompañan. Licenciada Gina Rosales. Bien, creo que también cabe rescatar, ¿verdad?, en este análisis como las acciones y el eco que está realizando el movimiento feminista. Creo que todas estas acciones también ha sacudido, ¿no?, como la inquietud, la curiosidad y también la denuncia para que miles de jóvenes y adolescentes no se queden calladas. Sabemos que en diversas instituciones de universidad, colegios, escuelas, este fenómeno se da. Pero ¿qué sucede? Por el prestigio de las instituciones, las autoridades administrativas hacen caso omiso, no denuncian, no activan esta ruta de denuncia a las autoridades pertinentes para no dañar el prestigio de una institución. Por otro lado, vemos en este momento, ¿verdad?, la activación de la denuncia a partir de todas estas estudiantes. Y esto también tiene que ver, ¿no?, con todo el fenómeno, con todas las acciones que realizan las compañeras del movimiento feminista, que son las compañeras específicamente las que dan también esta intervención de primera plana, ¿no?, como es el caso de las compañeras de Visitación Padilla, que brindan asesoría legal, todo el componente de la terapia, consejería, también las compañeras de UIMUF en La Ceiba. Sabemos que más del 95% de casos de abuso sexual se quedan en impunidad.
Entonces, vemos también que este fenómeno del abuso sexual se ha naturalizado en las prácticas sociales de los hombres. ¿De qué manera se ha naturalizado? Pues obviamente bajo la influencia de esta música del reggaetón, ante la evidencia de novelas que se muestran cosificando el cuerpo de las mujeres, las tendencias de las redes sociales que lamentablemente también inyectan como todo ese sentido de violencia sexual como de una forma natural, ¿no? Y vemos también que eso establece en la mayoría de hombres que sus prácticas, que ellos no se hagan responsables como estas prácticas de abuso sexual. El abuso sexual se puede manifestar de diferentes formas, ¿verdad? Es a través de la forma física, a través del tocamiento. Quiero ¿no? decirle algo, Sí. en algunas ocasiones yo he opinado que las muchachas deben de tener cuidado con eso de los usos de las redes sociales. De repente ellas inocentemente ponen algunas fotos, pero hay gente que tiene problemas de enfermedad con esto de las mujeres. Creo que también los padres deben ver esa situación de cómo las muchachas usan las redes sociales. Sí, este tiene que ser un trabajo integral, Raúl, ¿verdad? Tiene que ver desde el componente de la educación sexual, ya que la educación sexual nos ayuda a prevenir todo el abuso sexual. Con la educación sexual temprana en las escuelas, en el kinder, le enseña a los niños y a las niñas a poder identificar que nadie puede tocar su cuerpo. Les enseña también a nombrar las partes de su cuerpo como son, ¿verdad? Para poder evitar justamente mitos y tabú y que ellos puedan también hacer denuncias cuando alguien quiere agredir o tocar sus cuerpos o sus partes genitales. Entonces es importante, en primera instancia, poder contar con educación sexual para promover o prevenir el abuso sexual. Por otro lado, también es importante que este país pueda contar con un protocolo de atención para víctimas sobrevivientes de abuso sexual. Comentarte que desde el 2016 tenemos como esta también lucha, ¿verdad?, con los gobiernos pasados para que se apruebe este protocolo. Desde el 2016 hasta la actualidad no hemos tenido una respuesta. Entonces, miramos casos como el de las jóvenes del Zamorano. En este caso, las compañeras pudieron alzar la voz, pero ¿qué pasa con todos aquellos casos que se quedan en lo oculto? O sea, no salen a la luz pública. ¿Qué pasa con todos aquellos casos que están sucediendo en los barrios? Y también de las compañeras o las niñas o adolescentes que están siendo víctimas de trata de personas. O sea, tiene que ser integral esto, tiene que tener un abordaje de educación, de salud médica, de hacer eficiente el sistema de justicia para que estos casos no se queden en impunidad. Sabemos, ¿verdad?, que según algunas estadísticas, quizás uno de 10 se denuncia, se logra generar la denuncia de estos abusadores sexuales. Este es un tema muy delicado. Creemos que tenemos que tener una respuesta urgente. No podemos seguir dilatando esta situación de abuso sexual y criticar o normalizar la conducta de las mujeres. Esto es un pueblo totalmente machista, o sea, los comentarios que se generan en redes sociales, la opinión pública, en señalizar a las mujeres por el tema de estar en un estado de ebriedad o porque de repente visten de alguna forma. O sea, la ignorancia a veces nos hace también transgredir y violentar a otras personas. ¿En qué sentido? Te comentaba, hay diferentes tipos de abuso sexual. El tipo de abuso sexual que se efectuó contra las chicas es un tipo de abuso sexual inconsciente. ¿Qué quiere decir inconsciente? Las chicas no estaban conscientemente para poder decidir si querían tener una relación sexual, si consensuaban. Incluso por la edad que estas chicas tienen, que es 17 años, son menores de edad. ¿Me está hablando del tema del Zamorano? Sí, en el caso del Zamorano, ¿no? Y también otros casos también donde vemos que hombres también se aprovechan del estado de ebriedad de muchas mujeres. Yo puedo andar lo más ebria, pero eso no le da el derecho a ningún hombre ni a mi pareja de tocar mi cuerpo o de abusar de mí sexualmente. Entonces, el consentimiento es un tema que tenemos que reforzar también, ¿verdad?, para la prevención del abuso sexual. ¿Y qué sucede? Como este tema no se discute en los centros escolares desde la educación sexual, entonces, ¿qué sucede?
cuesta poder identificar cuando yo estoy siendo víctima de un abuso sexual. Yo puedo estar ebria, ¿verdad? Y quizás alguien me agrede sexualmente y el día siguiente yo estoy como con la laguna mental. ¿Qué me pasó? ¿Por qué este tipo abusó de mí? ¿O qué me hizo? ¿Yo lo consentí o no? Entonces, esto es un abuso sexual. Necesitamos educar, necesitamos implementar educación sexual en las escuelas, en los colegios, incluso en la universidad. El abuso sexual se da de diferentes formas también, dependiendo de las edades, en niñas, en adolescentes, incluso en jóvenes. Esto es necesario, ¿verdad?, poder abordarlo de diferentes enfoques e informar a la población, porque no es justo que se siga condenando a las mujeres por su forma de vestir, por si quieren tomarse una cerveza, 2 cervezas, por Dios, no seamos hipócritas, toda la sociedad lo hace en su momento recreativo, una copa de vino. Y es como de preguntarle a todas estas personas que han sido víctimas de abuso sexual cuando han estado en estado de ebriedad, ¿usted conscientemente hubiese querido tener esta relación sexual con este individuo? Lógicamente le va a decir que no. Ninguna mujer se emborracha para querer ser abusada sexualmente. Entonces, si eso fuera así, entonces los hombres también, ¿no?, se emborracharían para ser víctimas de abuso sexual. O sea, es ilógico. Entonces, hay mucha discusión en esta temática y ver el marco legal que hay que reforzarlo. Todo el tema del Código Penal también hay que reformarlo y endurecer y aumentar las penas para los violadores. Sí, ¿qué dice la licenciada Cristina Alvarado? Varias veces la he tenido aquí con estos temas. Ha incrementado, y ya que está la ministra Doris García aquí, pues más adelante le pregunto cuál es la posición del gobierno que preside por primera vez en la historia una mujer es presidenta de Honduras. Y eso me imagino que este tipo de temas, aparte de la amistad que la ministra le une con la presidenta, va a ser sumamente importante, porque también siento que estos organismos, incluyendo el Ministerio de la Mujer, en años atrás no ha recibido el apoyo de los gobiernos o de los presidentes que se necesita. Con doña Xiomara en la presidencia, me imagino, y vuelvo a repetir, la amistad que la une con la ministra va a ser fundamental. Cristina. Gracias, Raúl. Efectivamente, creo que esta problemática, toda esta situación que vivimos en relación a las mujeres y a la violencia, pasa porque no ha habido ni el compromiso ni la voluntad política de efectivamente colocar estas situaciones y estos problemas como prioridad de país. Y eso de alguna manera incrementa y deja un mensaje de que en Honduras se puede hacer lo que sea con las mujeres, porque no se castiga. Y eso tiene que ver en principio por una cultura machista, patriarcal, por una sociedad que normaliza, justifica y naturaliza todas esas violencias. Entender que la violencia es un abuso de poder, y el abuso sexual es abuso de poder, porque quiero y porque puedo hacer lo que se me antoja con las mujeres, con las niñas, sean estas desconocidas o sean muy cercanas a mi vida, hijas, hermanas, sobrinas, nietas. Y creo que esto es fundamental que lo retomemos en este momento. Si no hacemos intervenciones integrales, si no trabajamos desde la prevención, desde el cambio de las normas sociales, si no trabajamos la atención a las violencias y particularmente a la violencia sexual, que lamentablemente en este país no se cuenta con centros de atención integral para trabajar el trastorno de estrés postraumático posterior a toda esta situación, pues lamentablemente vamos a seguir viviendo esta situación. Creo es sumamente vital desarrollar investigaciones antropológicas que nos lleven también a descubrir dónde están las raíces. Nosotras particularmente, las feministas, sabemos dónde están las raíces de las violencias y cómo, ¿verdad? Desde las normas, desde las costumbres, desde la violencia simbólica que se promueve en los medios de comunicación, pero desde las instituciones sociales, las familias, las iglesias también, reforzamos conductas y prácticas lesivas a los derechos de las niñas y las mujeres,
mientras no hagamos esos esfuerzos para promover una educación por la vía de la paz, pero de reconocimiento de derechos humanos, lamentablemente vamos a seguir viviendo esta situación. Y creo que la otra cosa bien importante es la politización del tema. Pero además ahí constatamos también cómo perdemos el Estado laico cada vez que nosotras salimos a abanderar la defensa de la educación sexual integral, el que podamos contar con las píldoras anticonceptivas de emergencia y mínimamente con el protocolo de atención integral, surgen las voces en las cuales, ¿verdad?, empiezan a colocar en primer lugar el vínculo religioso cuando nosotras hemos escogido a tomadores de decisión por sus condiciones de que van a legislar con la Constitución, no con la Biblia. Y a eso ha ocurrido todo este tiempo. Y creo importante que lo que señalaba Gina en términos de, con las legislaciones que contamos con un código penal absolutamente lesivo a los derechos de las mujeres, nos dejan en la total indefensión. Con un código penal que lejos de endurecer las penas, más bien redujo todas las penas en delitos sexuales, pero además nos arrebata la figura de la violencia intrafamiliar como delito, y hoy todo lo que se refiere a violencia doméstica, violencia de pareja, violencia en el círculo familiar es una falta. Y con eso, imposible que vamos a llevar a los hombres a ser castigados por las agresiones terribles que estamos viviendo, porque lo que estamos sintiendo en este momento es cómo la violencia sexual es un instrumento de poder y para hacerle daño a las mujeres. Cómo las mujeres están quedando sin miembros, sin sus manos, con unos daños terribles, con discapacidades, producto de las tentativas de femicidio que han vivido. Y creo que en este momento es bien importante también que reflexione la institucionalidad. Vea, el Observatorio Nacional de la Violencia registra que de enero 2014 a diciembre de 2019 se presentaron 17.681 requerimientos fiscales por violencia sexual, de los cuales el 88.5% son niñas y niños menores de 14 años. Más del 50% son niñas. Son un total de 8.847 niñas y 1.508 niños. Y el 88.5% de la afectación de esas denuncias de violencia sexual fueron presentadas por mujeres y niñas. El 88.5% fueron presentadas, son afectadas las mujeres y las niñas. Y otro dato bien importante, el 75.1% son hombres conocidos del vínculo familiar, de las amistades cercanas. Con toda esta evidencia, ¿cómo es posible que no hagamos intervenciones integrales y que no permitamos una educación sexual integral que podremos prevenir toda esta situación? Y creo que es importante este debate porque, como lo señala Gina, la violencia sexual ocurre históricamente en las instituciones públicas y privadas. Y hoy aparece el Zamorano, pero hemos tenido una lucha histórica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con investigaciones, con pruebas, con evidencias de todo el hostigamiento, el acoso sexual y la violencia sexual que se ha vivido histórico en la universidad. Y no digamos si empezamos a investigar las fuerzas militares, las fuerzas policiales, donde se conviven hombres y mujeres, está atravesada esa conducta de abuso sexual. Porque, como digo, no es que están enfermos, es porque quiero y porque puedo, porque es un ejercicio de poder. Y lamentablemente esta es una pandemia invisibilizada incluso en el contexto de la pandemia, porque si vemos en el 2021, el 911 recibió 103.063 llamadas de mujeres pidiendo auxilio. Y más de, casi llegaron a las 2.157 llamadas por violencia sexual. Y eso es la punta del iceberg. 2020 fue eso, el 2021 cerramos con casi 110.000 llamadas. Y se sostiene
esa cantidad de casi 3.000 llamadas por violencia sexual. Y yo les aseguro que es mucho más. Y lo más lamentable es la respuesta que reciben en la institucionalidad. ¿Cuántos de esos requerimientos fiscales efectivamente se convirtieron en casos judicializados? Y ahí es donde vemos cómo las mujeres son abandonadas en este proceso, porque apenas el 2.5% de esos requerimientos fiscales han llevado un proceso judicial y no necesariamente ese 2.5 recibió una sentencia favorable para las mujeres. Y entonces, si no investigamos, si no analizamos qué está ocurriendo y no hacemos intervenciones integrales que apuesten a la atención y a la prevención, vamos a estar constantemente haciendo esto. Y creo que tomo las palabras de Doris cuando dice, creo que sí es momento de colocar la situación, la grave situación que estamos viviendo, pero además de que tenemos un recorrido histórico y una experiencia en la atención que tenemos que rescatar, ¿verdad? Desde esa visión integral, pero debemos de partir de hacer análisis de dónde surgen, dónde están las raíces, cómo podemos intervenir cuando lamentablemente el 70% de la población vive en pobreza extrema, cuando tenemos un rezago educativo que no nos hemos podido recuperar de más de 2 años de pandemia y que todavía nuestros niños y niñas no están en la escuela. Pero ¿cómo intervenimos en estos espacios educativos para prevenir las violencias? Porque ahí tenemos que hacer una transformación enorme, pero una apuesta de país, de Estado y de gobierno para impulsar, ¿verdad? La atención a las violencias y el castigo a los agresores y asesinos de mujeres. Ministra, al escuchar a sus compañeras de panel, ¿qué comentarios le merece? Bueno, en primer lugar, me identifico totalmente con las posiciones que cada una de ellas ha venido exponiendo a lo largo del foro. Creo que es momento de hablar menos y hacer más. Hemos estado 12 años atrás en el oscurantismo total. Creo que el Instituto Nacional de la Mujer no se escuchó, no se vio, que el labor hizo, y sí se vio las organizaciones de mujeres que andaban siempre en la lucha histórica que han venido forjando en pro de los derechos de las mujeres. Aquí lo importante, creo, es llegar a atacar las causas que han venido provocando, profundizando, progresiva y sistemáticamente el problema de la violencia que han sufrido las mujeres y la niñez en nuestro país, las niñas. Señalar los casos es una tarea especial, pero hay que ver qué pasa con la sociedad toda. Hay que ver por qué los sectores sociales, cada uno desde su espacio, cada uno desde su temática, no hace la reacción debida, oportuna, histórica, frente a un problema que atañe día a día a las mujeres. Y Raúl, usted tiene o tuvo su madre, su esposa, su hija o sus hijas, va a tener sus nietas, igual nosotras. ¿Cuál es la historia que les espera vivir a estas niñas, a estas mujeres, en el presente y en el futuro inmediato en esta Honduras? Por eso yo decía que no vi mucho apoyo de los gobiernos al ministerio. Y sí vi pues en otro foro, Raúl, yo referí que de una u otra manera estuve buscando información en el INAN y de manera difícil llegué a un edificio que está en Comayagüela, donde allá la ubicaron. Y eso le dice mucho de una institución que debe estar en primera línea.
Y fíjese usted, del presupuesto nacional de ingresos y egresos de la República, el INAN tiene el 0.01%. O sea, Nada. nada, exactamente, o sea, nada. A partir de ahí, creo que hay que valorar el compromiso con el que de verdad trabajamos en esta institución. Hace 45, 48 días llegamos y hemos estado tocando uno a uno cada sector. Hoy tenemos con la AMON, hemos estado con la cooperación en todos los niveles, Raúl. Y con todos los espacios donde vamos, el problema número uno es el de la violencia que viven las mujeres, las niñas y los niños en Honduras. ¿Por qué es este el primer problema? ¿Por qué? Porque las cifras no engañan, como dicen todas ustedes, de los casos que vienen señalando en el ambiente laboral, en el ambiente escolar, en las iglesias, en todos los espacios, hay violencia, empezando por la casa. Empezando por la casa, que esas imágenes que ustedes pusieron aquí en el canal a mí me provocaron indignación realmente, porque es doloroso ver cómo un hombre golpea, hiere a una mujer. Y fíjense que el golpe físico tiene visiblemente un efecto, pero el psicológico, el moral, la destrucción que se provoca en la vida de una mujer cuando se le maltrata de esa forma, realmente es repudiante y condenable. Entonces, si somos la voz del nuevo gobierno, del gobierno que dirige la primera mujer presidenta de este país, no le quepa la menor duda, Raúl, así como usted lo acaba de expresar, que ella está en primera línea para tratar este tema. Y ya lo demostró el 8 de marzo, la compañera Ruth, la compañera Gina, ya estuvimos en la primera encuentro con ella. Y esto empieza, les dije, ella no es de mucho fotografía, no es de mucha, lo demostró cuando fue primera dama. Ella va a ir haciendo las ejecutorias. Hay una convención internacional, la CEDAW, que tiene más de 40 años, Raúl, contra la violencia hacia las mujeres. Esa convención tiene un protocolo también, que es el que contribuye a que la convención se aplique en los países que son miembros de Naciones Unidas. ¿Qué pasa en Honduras? Tenemos una deuda histórica con ese protocolo. En todos los foros es el mismo cuento. ¿Cuándo van a aprobar el protocolo? Ese protocolo ha estado en el Congreso engavetado, años tras años, décadas tras décadas, Raúl. Por favor, ya es tiempo que nos pongamos a tono, porque como que nos encanta suscribir tratados y convenios, pero a la hora de cumplirlos, nos quedamos a la saga y no lo hacemos. Hoy este gobierno ya lleva no menos de 4 reuniones en aras de lograr la adhesión definitiva de este protocolo, que le va a dar vida a la convención. Y eso es apuntalando a una de las causas fundamentales que provoca las violaciones hacia los derechos de las mujeres. Cuando en el país las mujeres no son escuchadas por ninguno de los operadores de justicia, las mujeres pueden apelar internacionalmente a través de este protocolo al comité de la CEDAW, de la Convención para Prevenir todas las formas de discriminación hacia las mujeres. ¿Cómo hacer, ministra, para que estos operadores de justicia les paren más bola? Pues mire, la amiga Ana Ruth, empezó felicitando la operación Débora 6. Óigame, hoy la anuncia el Ministerio Público. Yo me quedé también helada en la mañana que escuché, porque es un contingente el que va, ¿verdad? Va un contingente, los módulos integrales, los fiscales vinculados, etcétera, etcétera, etcétera. No
es cuestión de un día, Raúl. Esto no es cuestión de una operación. Vale la pena que lo hagan, pero no es cuestión de un día. No es como para taparle con el dedo, pues. Eso sinceramente lo felicitamos. Lo tenemos que felicitar. Pero necesitamos acciones coherentes, integrales, sistemáticas y progresivas para atacar esta violencia de raíz, no los efectos, porque los efectos pues vienen todos los días, pero la raíz hay que atacarla en la escuela, a través de los procesos educativos integrales a las niñas y a los niños, la educación sexual oportuna. O sea, ¿qué es eso del mito de la sexualidad de la mujer? Van a hablar con el ministro Esponda para que eso, porque le voy a decir la verdad, ministra, y aquí están, bueno, solo Gina es primera vez que la traigo, pero a la licenciada Cristina, bueno, usted también, pero es que cuando en el 2006 era diferente, yo no estaba aquí. Ajá, dígame algo. Sí. ¿Cómo van a hacer para que esto mejore? Es que este programa yo lo he hecho varias veces. Sí. ¿Qué van a hacer para que mejore? Pues ahí está. Para que les paren bola eso. Ahí está la clave, como dicen, ¿verdad? Ahí está la llave, el punto medular del asunto. Porque el cómo se hacen las cosas, el cómo se resuelve un problema. Lo que usted dijo, ¿cuánto de presupuesto? 0.01%. O sea, nada, no existe eso. Nada. Nada, absolutamente nada. Y eso es crítico para nosotros. Tenemos que mejorar el presupuesto del INAN, porque el INAN trabaja una política nacional de la mujer que recoge las necesidades y las demandas sustantivas de las mujeres a nivel nacional. Mire, yo no la quiero comprometer aquí a usted, pero a mí me consta la cercanía que la ministra tiene con la presidenta, me consta. Y eso es una gran ventaja. Ojalá que doña Xiomara escuche a la ministra y haya un mejor apoyo. Todos estos años a estas instituciones de las mujeres no las han apoyado, en lo absoluto. Raúl, perdón, la presidenta ha dado instrucciones para que todas las secretarías de Estado empiecen a trabajar la transversalidad de género, y eso implica también presupuestación sensible al género por Secretaría de Estado. Eso está clarísimo y venimos en cada entrevista con cada alto funcionario del gabinete del gobierno, venimos insistiendo que esto se tiene que trabajar inmediatamente. Usted sabe que el presupuesto pasó a revisión, el presupuesto general de la República, que fue aprobado en la anterior legislatura, pasó a revisión. Se ocupa una reformulación, me ha dicho. Eso sí, eso se está ahora mismo trabajando y eso es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque la deuda, el saqueo, el desastre que dejaron, hay que corregirlo. Y la ministra de Finanzas ha sido clara. Vamos a honrar la deuda, Raúl. Y tú no estás desconociendo los pasos que se van dando en esa línea. Pero toca que también desde el espacio que estamos, con lo que ahora contamos, por muy pequeño que sea, empecemos las acciones direccionando presupuestos a la política y a la reducción de la brecha de desigualdad de género, que ha venido cada vez también progresando y profundizándose de manera desmedida. El cómo no es tarea de Doris, no es tarea de la presidenta solas, es tarea de la sociedad, como decía Cristina, mi amiga, es tarea de toda la sociedad, el Estado, la sociedad, todo el mundo tenemos que comprometernos y ser corresponsables en la solución, porque tanto te duele a ti como me duele a mí lo que está pasando, y más me duele lo que ocurre en el Zamorano y saca otra vez el alerta, pasa el hecho y volvemos todo el mundo a lo normal, como decía, o sea, tampoco se trata de normalizar esto, es como de estar todos los días, Raúl, poniendo el dedo sobre la llaga
todos los medios de comunicación haciendo su programa en estos temas, haciendo su aporte educativo, ministra, en sus anuncios, ministra, por ejemplo. Pero también tienen que tener una buena política de comunicación, que no la han tenido. Por supuesto. Porque yo los puedo invitar a un programa, pero lo que usted dice es cierto, después de 3 días a otro escándalo. A otro. Y se lo digo, Raúl, con conocimiento de causa. Mire, usted sabe que yo fui directora del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. Uno de las últimas masacres en el centro Renaciendo, murieron 7 jóvenes, menores de 18 años. Y eso me tocó irlo a ver a las 6:30 de la mañana. Y esa masacre, Raúl, fue de lo peor que yo he visto en mi vida, porque descuartizaron los cuerpos de los jóvenes ahí adentro. Y los medios de comunicación me buscaron por todos lados. Fue una cosa impresionante. Pasó una semana y mire, ¿qué está pasando con Renaciendo ahorita? Ahí están los jóvenes que vienen a ser los hombres del mañana. ¿Sabe qué pasa en Renaciendo? Están jugando potra y la pelota cae atrás del muro que los contiene, solo se lo saltan y se vuelven a meter con la pelota. Bueno, ese es un punto X, pero le estoy diciendo, viendo lo que le quiero decir, que lo que usted me está contando, no han hecho nada, pues. No le digo que la pelota se salta al otro lado del muro y la van a traer y se vuelven a meter ellos. O sea ahí no se han hecho cosas. Ahí los ciclos educativos no existen, ahí los seguimientos de terapia intensiva, de modelos de reeducación no existen. O sea, estamos en una situación que necesita un acompañamiento permanente de los espacios donde todo el pueblo pueda enterarse de lo que está pasando y todo el pueblo también pueda contribuir, dar su granito de arena desde donde le toque en la búsqueda de la solución. Porque como dije también antes, es bien rico criticar, pero no es fácil aportar y también venir e involucrarse. El involucrarnos en la búsqueda de la solución nos toca, Raúl, nos toca definitivamente. Entonces, este gobierno no está para seguir escribiendo más y más la historia de lo que ya sabemos. Vamos a hacer una nueva historia de cómo queremos que el país cambie. Y el plan de gobierno lo dice claramente. Ahí hay pilares fundamentales en cada eje de ese plan. Y ese es nuestro marco operativo, ese es nuestro direccionamiento y en eso estamos trabajando unidas también con las organizaciones de mujeres, porque no podemos andar unas por un lado y otras por el otro lado. Tenemos que estar juntas haciendo la lucha para poder trascender al estadio que buscamos, al estadio que queremos para nuestras niñas, niños y para las mujeres, que son el pilar fundamental del desarrollo de esta sociedad. Gina, ¿la vi con ganas de decir algo? Sí, yo creo que hay muchos retos, ¿verdad?, a nivel de país y más con esta temática. Sabemos que el gobierno actual recoge un país con muchas dificultades, con muchos retos a nivel económico, social y de las violencias. Pero es importante, ¿no?, que se pueda trazar una línea de trabajo integral con las diferentes instituciones de gobierno y sociedad civil, en donde podamos preguntarnos podamos partir como de esta pregunta: ¿cómo restablecemos los derechos de las mujeres en esta sociedad? ¿Cómo se va a transversalizar el enfoque de género en primera instancia en las instituciones de gobierno? Cuando de repente tenemos ministros, directores, que también tienen como un tono muy machista, ¿no?, en sus discursos, en sus prácticas. Incluso vi que hay algunas denuncias con algunas de estas personas. Entonces, eso es como cómo arreglamos este problema desde la casa, desde adentro, ¿no? Y cómo se sensibilizan estas diferentes autoridades con esta temática. No podemos empezar a ejercer toda una campaña de prevención de violencia si tenemos este enfoque machismo, a los agresores y el machismo, así como encarnado en estas autoridades. Tenemos, por ejemplo, un ministro de salud
que, o sea, yo creo que solo necesita la voluntad política, como por ejemplo para aprobar este protocolo que tenemos desde 2016. O sea, no se necesita un presupuesto, solo es aprobarlo. O sea, las organizaciones de sociedad civil con la cooperación internacional ya lo dejaron así, listo, solo está para tener la firma, pero no hay una voluntad política. Este es otro elemento. O sea, partiendo de una línea de trabajo integral con la Secretaría de Educación, Salud, el INAN, sociedad civil, podemos realizar realmente un trabajo efectivo. O sea, las organizaciones feministas, y aquí está, por ejemplo, Cristina. Cristina tiene un expertise enorme en el tema terapéutico con intervención a las diferentes violencias hacia las mujeres. Y creo que de la Secretaría de Salud hay que también reactivar todo el componente y los programas de salud mental. Como decía Cristina, nosotras quizás sí sabemos, ¿verdad? O tenemos esa noción de cuáles son las causas de tanta violencia sexual en el país, y tiene que ver también con un componente de salud mental. No hay programas de salud mental en este país, lamentablemente. Tenemos una gran influencia social, borbandeo pornográfico que promueve el abuso sexual, pero no tenemos ni intervención primaria en salud mental. Tenemos diferentes programas de prevención de embarazos. Estos también hay que unir estos esfuerzos con la Secretaría de Salud a través de las diferentes estrategias de prevención. No está en el hecho de seguir elaborando una nueva estrategia de prevención, otra nueva estrategia. No, ya hay muy buenas estrategias. La CEDIS también tiene un programa, ¿verdad?, de prevención de embarazo. Es unir los esfuerzos con todas estas diferentes instituciones y sociedad civil. Entonces, aquí es trazar una línea de trabajo integral con las diferentes autoridades, educación, salud, la CEDIS, el INAN, reconocer la voluntad política. ¿Hay voluntad política, sí o no? ¿De qué manera restablecemos estos derechos de las mujeres? Y cómo también trazamos esas líneas estratégicas para prevenir la violencia en sus diferentes manifestaciones. Hay algo muy importante, don Raúl, que me gustaría agregar, ¿verdad? Y efectivamente, como lo dijo la ministra, este de Débora 6 es simplemente una acción que, claro que sí, se reconoce el esfuerzo, pero en materia de atención integral en el Ministerio Público hay muchas debilidades. Nosotras, Ecuménicas por el Derecho a Decidir, tenemos también atención integral en psicología ilegal, y las sobrevivientes me han manifestado, oiga bien, sobrevivientes empoderadas, mujeres que han estudiado, me han manifestado, voy a colocar la denuncia ahí, Ana Ruth, al Core 7, y eso es intimidante, es terrible. Mire, en primer lugar lo atienden a uno como a 2 metros, usted por lo del COVID, el tema de COVID, pero también hay que preparar esta institucionalidad, por lo menos colocar los vidrios esos, tener cubículos incluso privados de atención, pero estar colocando una denuncia de violencia, eso revictimiza a las mujeres que a 2 metros tienen que estar hablando y expresando lo que están enfrentando, con amenazas, con violencia doméstica, con violaciones sexuales. No digamos las niñas que enfrentan una violación sexual. Estas chicas, estas jóvenes de esta institución famosa, la Escuela Agrícola Panamericana, el Zamorano, hablaron, se atrevieron a hablar, porque son chicas empoderadas, que estudian, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con las niñas? ¿Qué sucede con las mujeres en el interior del país que están bajo amenaza y que aparte de esto no tienen este tipo de empoderamientos? Esas son las mujeres que están olvidadas y marginadas por esta sociedad. Por un lado, esto en el Ministerio Público debe mejorar. Cuando son casos de atención
a violencia contra mujeres debe de haber una atención integral con calidez y calidad, efectivamente. O sea, no exponer más a las víctimas ni tampoco revictimizarlas. Eso es horrible y tedioso. Y por otro lado, quería aportar efectivamente a esta negación de derechos. Yo admiro, y aquí con todo respeto, sé que apenas el gobierno de la presidenta Xiomara tiene 48 días, celebramos los pequeños avances que hemos dado, por ejemplo, elevar al Instituto Nacional de la Mujer a Secretaría de Estado, que fue parte de un pacto con la agenda, en agenda de la plataforma 25 de noviembre. Eso lo celebramos, ministra. Estamos muy contentas y alegres que por lo menos ya dimos un paso de esa agenda, un logro. Y qué bueno que hoy usted es parte de la Secretaría de Estado y ya está como ministra, efectivamente. Pero hay muchos retos y desafíos. Claro. Y una de las situaciones que efectivamente lo abordó Gina es el tema de la educación sexual integral. Esto es urgente. Esto no debemos de ser tan pragmáticos y decir que necesitamos mucho más análisis, mucho más estudios. Por favor, esto es de voluntad política, efectivamente. Admiro otros países que contundentemente, por ejemplo, una de las cosas positivas que traigo a memoria del presidente AMLO de México fue cuando él en su discurso dijo: vamos a gobernar con derechos humanos. Y fue contundente y efectivamente lo ha demostrado. Y, por ejemplo, el 8 de marzo, la ministra nos ha dedicado tiempo, hemos tenido jornadas de trabajo, agradecemos y valoramos esto. Gracias, ministra, una mujer con mucha apertura, efectivamente, a las organizaciones de mujeres y feministas y a las problemáticas reales de las mujeres. Eso lo agradecemos, lo valoramos. Agradecemos a la presidenta que nos recibió en el seno de su casa presidencial el 8 de marzo y tuvimos un diálogo muy abierto y muy explícito, y ella nos volvió y finalizamos el diálogo cuando ella nos dice nuevamente, trae a memoria aquella frase que ella dijo en su discurso en la toma de posesión: mujeres, no les voy a fallar. Y creemos en ella, claro que sí, pero también necesitamos un poco más de efectividad. Yo lamento las desacertadas declaraciones de algunos políticos, Raúl, machistas. ¿Cómo quiénes? Dígame. ¿Como quiénes? Sí. Harry Dixon. Harry Dixon en unas declaraciones públicas dijo: no es el tiempo de aprobar estas leyes, la ley integral, la PAE, que esto es urgente, lo estamos mirando, por el amor a Dios, estamos mirando que esto urge, es una emergencia. Como aprobaron la ley, como aprobaron la amnistía, como aprobaron todas estas leyes así, rápidas, efectivamente, esto es urgente, esto es de emergencia nacional. La vida de las niñas y las mujeres. No podemos retrasar esta agenda y decir no es el tiempo, no es el momento, ya basta. Sí es el tiempo y es el momento. Es el siglo de las mujeres, así lo dijo nuestra presidenta. Y si los ministros que tiene ahí no toman acciones, pues entonces ella es la presidenta. Entonces, a mostrar ese poderío, ella es la presidenta, es la cabeza, y claro que sí, está su ministra que nos ha abierto las puertas y que está muy, muy comprometida en el trabajo de las mujeres, pero necesitamos contundencia en estas decisiones. Es el tiempo, es el momento, esta es una emergencia. La violación a los cuerpos de las niñas, la violación a los cuerpos de las mujeres, esto es una emergencia en el país y es una ley que se debe de aprobar ya. La ley integral que abarca todas las violencias, el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, efectivamente, y liberar la PAE.
la pastilla anticonceptiva de emergencia. ¿Por qué? Porque es una realidad nacional. ¿Qué es liberar la PAE? ¿Qué es liberar la PAE? Sí. Derogar. Que esté, Derogar el decreto en primer ministerial. lugar, que se elimine la prohibición, así es, hay una prohibición que solo necesita la firma de un ministro, así como bien lo señaló mi compañera Gina, la firma de un ministro, eso es todo. Sí, ministro, ¿usted está de acuerdo con Un eso? acuerdo ministerial, es que lo hicimos en el tiempo del Poder Ciudadano, Raúl, o sea, aquí la salud es un derecho humano. Aquí la vida de cada mujer y de cada niña nos importa. Del otro lado, o sea, miremos la PAE, pero del otro lado miremos cuántas niñas están siendo en este minuto violadas y van a salir embarazadas fruto de esa violación, porque no ha habido una prevención idónea, adecuada. Y los mecanismos de prevención implican una pastilla anticonceptiva que no es abortiva. Científicamente comprobado, no es abortiva. Por lo tanto, Raúl, o sea, aquí se trata de estar claras, pues, como dice Ana Ruth, no espera, esto no espera, es algo que necesita de una manera contundente trabajarlo y trabajarlo ya. Cristina. Raúl, vea, Tiene buena cámara, Cristina. Sí. escuchando a mis compañeras y reflexionando que efectivamente cómo vamos a lograr que el Instituto Nacional de la Mujer impulse la política de la mujer del Estado con esos recursos. Y entonces también me ayuda a reflexionar todo este contexto en que en principio sí, efectivamente tenemos una presidenta en la República, pero no gobierna sola. Hay un sistema machista patriarcal que la rodea y son los tomadores de decisión que efectivamente desde sus núcleos de poder impiden estos avances. Ya salieron voces disonantes en relación a la aprobación y a la firma del protocolo facultativo de la CEDAW, que efectivamente es una convención ratificada por Honduras desde 1981-83 y que tiene un plan de acción que impulsa una serie de medidas para apuntalar los avances para las mujeres, de los derechos de las mujeres. Y yo aquí llamo la reflexión porque efectivamente el INAN como instancia pública, ese INAN como instancia lograda por las mujeres, por la lucha organizada que hicimos las mujeres en el país, en principio debe ser totalmente libre de la política partidaria, porque estamos legislando para las mujeres, estamos legislando para la hondureñidad en su totalidad. Y creo que también hay un asunto aquí, si queremos echar a andar procesos, y yo entiendo que esto que nosotras estamos planteando va en contra de todo un sistema, pero necesitamos abrirnos y ver, revisar de toda esa estructura heredada por el gobierno de Xiomara, qué cosas funcionan, qué cosas, qué instituciones están duplicando esfuerzos, quiénes están manejando, por ejemplo, el tema de la prevención de embarazos en adolescentes y qué acciones en conjunto podemos desarrollar. Este es un ejercicio necesario que hay que hacer, de ver qué tanto me acomoda esta estructura heredada, que efectivamente son unas megas estructuras que concentran el poder en personas y no en una institucionalidad. Si no empezamos a tener una mirada crítica y nos montamos en un vestido o en un vestido que no me calza muy bien en función del proyecto político que tengo y que quiero impulsar, entonces vamos a estar aquí enfrascadas y entrampadas. No vamos a lograr efectivamente avanzar en los derechos de las mujeres. Y creo que es importante el establecer planes, en primer lugar, planes, porque vamos por medidas, planes, estrategias, programas, acciones, y que
visualicen precisamente que esa política de las mujeres está fundamentada en sus derechos. Abordar las violencias es sumamente vital rescatar el aporte político que hacemos en términos de qué significan las violencias contra las mujeres, y la institucionalidad debe ir acorde a esto que nosotras hemos estado construyendo históricamente en este país y que es un aporte sustancial. O sea, es en la práctica misma de la institución donde encuentro a operadores de justicia que, lejos de legislar con la esencia de la ley, legislan desde sus prejuicios o desde sus creencias personales. Y entonces, por ejemplo, empiezan a mediar en situaciones de violencia que no están contempladas en la ley. O le dicen, ¿verdad?, a las usuarias, a las personas que llegan, bueno, piénselo bien, mire el daño que le va a hacer a la familia porque usted está denunciando al abuelo por abuso sexual. Esas situaciones en la práctica las estamos viviendo. Entonces creo que es oportuno en este momento que podamos, no vamos a analizar ni vamos a estudiar lo estudiado, pero efectivamente sí tenemos que saber qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Y que cuánto de apertura tenemos para efectivamente hacer un análisis, porque yo entiendo y creo que esa es la esperanza que tenemos todas las mujeres en este país, de que efectivamente venimos a una era que nos genera mucha esperanza, que nos genera esperanza porque van a haber cambios y porque las mujeres somos poderosas para impulsar cosas, y por eso queremos rodear a doña Xiomara, porque en esta tarea de reivindicar los derechos de las mujeres va a estar sola, ¿verdad? Va a estar sola, aunque tenga toda una estructura alrededor de ella, porque vamos a tener que cambiarles el pensamiento a estos hombres. Y es ahí donde vamos a enfrentar estas situaciones. Si nosotras no queremos ver eso, bueno, como dicen, ¿verdad?, la historia nos lo va a cobrar. Y creo que es vital que desde estos esfuerzos que hemos logrado hasta este momento podamos impulsarlos por las mujeres, por esas mujeres, por los más de 7,000 femicidios que han ocurrido en los últimos años y que están más del 95% en la total impunidad. O sea, si no logramos hacer cambios, si no logramos que la institucionalidad efectivamente responda y dé acceso a la justicia a las mujeres, y aquí ni siquiera podemos hablar de reparación de daños, pero que siquiera que pueda responder a estas demandas de justicia, que coloquen como máxima prioridad la atención, es que deberíamos de estar en un decreto de emergencia ya, porque no podemos continuar con esta situación. Todos los días vivimos, estamos enfrentadas a unas violencias horribles, es horroroso. Aquí estamos normalizando el horror. La Secretaría de Salud tiene ya en sus registros estadísticos que más de 900 partos ocurren anualmente en niñas de 9 a 14 años, Raúl. Así es. Y no me pueden decir que eso está vinculado a que las niñas están teniendo relaciones sexuales consensuadas. Eso está vinculado al abuso, a la violencia sexual. ¿Cómo es posible que normalicemos el horror? ¿Cómo es posible que impidamos que esa criatura reciba dentro de ese protocolo, un protocolo que ya estaba siendo practicado en el sistema de salud y donde se les proveía las píldoras anticonceptivas de emergencia, píldoras que son para prevenir los embarazos? Y en ese sentido yo me pregunto, ¿a quién defendemos? ¿Qué vidas estamos defendiendo? Porque aquí hay una insistencia en la defensa del no nacido, pero se desmarcan de la atención primordial que tienen ya las niñas y los niños que están viviendo situaciones de violencia y que están en la total indefensión, no digamos las mujeres. Así que este espacio creo que es importante para reflexionar y para colocar, como dice Doris, aquí no vamos a tapar el sol con un dedo,
pero sí necesitamos colocar estas preocupaciones urgentes y vitales y hacer un acompañamiento y acuerpamiento a la presidenta para que efectivamente los derechos de las mujeres sean una realidad en este país. Pero ese consejo... Bien, voy a continuar. Voy a ir con Guillermo Paz Manuel. Se están haciendo investigaciones con dos muchachas ecuatorianas. Yo le comentaba aquí no había venido la ministra todavía, que da pesar. Esto va a ser una noticia internacional, ha sido ya una noticia internacional de esta supuesta violación a dos muchachas ecuatorianos de parte de otro estudiante ecuatoriano. La Escuela Agrícola Panamericana de Honduras es considerada la mejor de América Latina y eso sin ninguna duda pues va a afectar la imagen de la escuela. Ojalá que las investigaciones lleguen a su final y si el muchacho es culpable que pague por sus delitos. Si no lo es, pues también, que haya justicia. Guillermo, adelante. Bien, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares y su foro La Entrevista. Efectivamente, estamos aquí en las afueras de las instalaciones de la Internacional Escuela Agrícola del Zamorano. Este día el Ministerio Público, licenciado, a través de un comunicado advirtió que se están realizando diligencias de seguimiento sobre esta denuncia que trascendió a partir del día domingo recién pasado, donde se menciona al joven de 18 años, Byron Zamora Ordóñez, como usted lo dijo, estudiante ecuatoriano en esta Escuela Agrícola del Zamorano, como responsable supuesto de violar a dos de sus compañeras también ecuatorianas. Pues hemos confirmado no solo con la vocería del Ministerio Público, sino que también con las autoridades de la Escuela Agrícola del Zamorano, que han reiterado que están de puertas abiertas y han cooperado con las autoridades desde el inicio de esta denuncia, que sí han venido equipos de fiscales de la Fiscalía de la Mujer y la Niñez del Ministerio Público aquí a esta institución. Están haciendo indagaciones, platicando con los alumnos, investigando para ver si hay más denuncias, si se puede advertir más denuncias de abusos sexuales de parte de alumnos aquí en esta Escuela Agrícola del Zamorano. Se nos dijo que de lo que se trata es establecer nuevas líneas de investigación y estos hechos, si se están dando, que ya no se vuelvan a repetir, porque como usted lo dijo, no solo es el interés de la integridad de las damas, de las jóvenes que estudian aquí, sino que también va en detrimento, desde luego, de la imagen internacional de esta Escuela Agrícola del Zamorano. Las autoridades del Zamorano aseguran que una vez que concluyan estas diligencias de seguimiento por parte de la Fiscalía de la Mujer y la Niñez acá, ellos van a sacar un comunicado para dar a conocer y dejar por sentada su posición en torno a esta situación. Aquí como un antecedente, recordemos que el día de mañana será entonces la audiencia de información para este joven Byron Zamora Ordóñez, de 18 años, y de lo que se espera es llegar al fondo del asunto, así lo ha advertido el Ministerio Público. Entonces, licenciado Raúl Valladares, se confirma que sí están trabajando aquí en la Escuela Agrícola del Zamorano, fiscales del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Mujer y la Niñez, para llevar a cabo estas acciones de diligencias, de seguimientos, investigaciones y ver si hay más denuncias, si hay más casos de abusos sexuales en contra de jóvenes que estudian en esta Escuela Internacional Agrícola del Zamorano. De momento es lo que podemos confirmar, licenciado Raúl Valladares. Vamos con usted a su foro, La Entrevista. Bien, gracias. Vamos con las conclusiones. Voy a iniciar primero. Y bueno, aquí con nosotros cuentan para poder apoyar y entiendo que todos los colegas periodistas también, porque estas cosas no pueden seguir ocurriendo. Aquí tenía anotado Santos Elías Ramos Rodas, también de 29 años, un discapacitado intelectual, hallado muerto con signos de abuso sexual, esto en el municipio de Marales, Francisco Morazán. ¿En qué quedó ese crimen? Pese a denuncias, aún se percibe mucha indiferencia de estas situaciones. Esto es para hacer varios programas y reitero, ojalá que este nuevo gobierno y las instituciones con las invitadas acá, pues, y se unan todas para que la noticia no pase de los 3 días como ocurre. Tienen que
humilde sugerencia, tener un buen plan de comunicación para que esto se mantenga vigente. Bien, voy a iniciar entonces con Gina Rosales. Es la fundadora de Acción Joven. Ella es trabajadora social, demógrafa e investigadora y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Conclusiones y recomendaciones, por favor. Bien, yo creo que es importante rescatar, ¿verdad? Poder hacer un trabajo integral con todas las instituciones de gobierno, ministros, y también, ¿verdad?, aprovechando el expertise de todas las organizaciones feministas que han sido las que están en primera línea abordando todos estos casos de abuso sexual. Hacer un trabajo integral. Por otro lado, también, pues recomendamos como sociedad civil que la voluntad política de los tomadores de decisión se esmere en esta temática y agenda de las mujeres, priorizar estas temáticas. Sabemos que es un contexto complejo el que hay en Honduras a nivel social y económico, pero esto también es urgente, esto también es parte, ¿no?, de todo este sistema social. Y creo también que otra recomendación importante es que podamos hablar de la educación sexual integral, oportuna, ¿verdad?, en los diferentes niveles de educación. Entonces también este es un llamado para el ministro de Educación, Daniel Esponda, ¿verdad?, para que también se haga presente ante el llamado de las organizaciones feministas al momento que queramos dialogar acerca de estas temáticas. Gracias, Gina, por su participación esta mañana. Espero que cuando haya otro programa vuelva. Cristina Alvarado, Visitación Padilla. Cristina, conclusiones. Gracias, Raúl. Bueno, recordarles también que en la medida en que podamos ir construyendo todos estos procesos participativos para avanzar en los derechos de las mujeres, es vital recordar que también contamos con una ley de casa-refugio que está ahí en el Congreso Nacional y que pedimos su aprobación. Creo que es importante, si vamos a contar con una ley integral de atención a las violencias, no son excluyentes. Las casas-refugio significan también salvar la vida de las mujeres en caso de que corran riesgos de vida en sus casas. Ya lo establecía la Plataforma de Acción Mundial de Beijing, que al menos debería de estar establecido un refugio en cada municipio del país. Y ahí esa deuda histórica pendiente. Por el otro lado, pues también reconocer que ya hay instancias interinstitucionales donde participamos como organizaciones feministas con la institucionalidad. Una de ellas es la Comisión de Seguimiento de Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios, en la cual también estamos elevando la posibilidad de establecer la alerta morada como la alerta morada para prevención de femicidios, prevención de violencias. Creo que esto es importante. Yo sí me sumo a lo que dice Ana Ruth, este es el siglo de las mujeres, espero que así sea. Tengo muchas esperanzas y de que nuestra presidenta Xiomara Castro Sarmiento haga un papel excepcional, y creo que en ese sentido pues tenemos la disposición de contribuir para que avancemos en esos derechos. Y cerrando con el caso del Zamorano, creo que para la Escuela Agrícola El Zamorano no solo va a ser colocar un comunicado, creo que ellos van a poder trascender esta crisis si atienden esas violencias y establecen mecanismos, establecen medidas, acciones para prevenir esas violencias y se convierta en un espacio de cero tolerancia y libre de violencias contra las jóvenes que ahí se educan. Y ese sería un modelo también para poder trabajarlo a nivel de nuestras instituciones educativas y de la sociedad en general. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Compañeras, un placer compartir con ustedes. Muchas gracias a Cristina Alvarado, la licenciada de Visitación Padilla. Antes de despedir a la pastora Ana Ruth García, poneme un video que te envié, por favor, Eddie. ¿Qué son las pastillas anticonceptivas de emergencia PAE? Las PAE son un método que sirve para prevenir un embarazo en los primeros 5 días desde el coito. Según la Organización Mundial de la Salud, son para usar solo en casos de emergencia, no como reemplazo de los métodos anticonceptivos regulares. Después de relaciones sexuales sin protección, tras la falla o mal uso de un anticonceptivo, o para prevenir un embarazo después de una violación. ¿Cómo funcionan? Las PAE están hechas con hormonas iguales a las que produce la mujer, que impiden la ovulación y espesan el moco que se produce en el cuello de la matriz o del útero.
Si se toma antes de que el óvulo maduro se desprenda del ovario, retardan, inhiben o demoran la ovulación, por lo que los espermatozoides no encontrarán un óvulo maduro para fecundar. Pero además, las pastillas anticonceptivas de emergencia siempre hacen más espeso el moco cervical, lo que impide que los espermatozoides lleguen a un óvulo maduro que ya haya salido del ovario. No pueden causar un aborto, porque sirven para impedir la fecundación, mientras que el aborto solo se puede practicar durante un embarazo. Las PAE no causan ningún daño si se toman durante la gestación, ni a la mujer ni al producto. Honduras es el único país en América Latina donde se prohíbe el uso de las PAE. Estaban permitidas, pero después del golpe de Estado del año 2009, se prohibió su promoción, uso, venta y compra. Hoy en día, las víctimas de violación no cuentan ni con un protocolo de atención para sobrevivientes de violencia sexual. La PAE es apoyada por la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, entre otras organizaciones. La anticoncepción de emergencia ofrece un respaldo adicional cuando el método habitual falla. Además, se debe de proporcionar a las mujeres que hayan sufrido ataques sexuales para prevenir las consecuencias psicológicas y físicas por un embarazo producto de una violación. La prohibición de la pastilla anticonceptiva de emergencia violenta los derechos de las mujeres y debe terminar. Es obligación del Estado garantizar el acceso a medicamentos esenciales como la PAE. Los convenios internacionales lo avalan y las niñas y mujeres hondureñas lo demandan. Bien, pastora Ana Ruth García, gracias. Sus conclusiones. Las conclusiones, como bien lo mencionó nuestra compañera Cristina Alvarado, es muy importante gobernar y legislar sin prejuicios religiosos ni de creencias. Sabemos que somos una sociedad integrada por diversos sectores, pero sin embargo, a la hora de emitir políticas públicas que favorecen la vida de las mujeres y las niñas, mi fe es privada y es en mi espacio privado, en la iglesia, donde yo puedo tener muchas manifestaciones de fe. Pero para las políticas públicas que benefician a la vida de las mujeres y las niñas, esto es urgente, Raúl. El protocolo facultativo de la CEDAW, que ha estado engavetado, como bien lo dijo nuestra ministra Doris García, por 40 años, es urgente su aprobación. El protocolo de atención a víctimas de abuso sexual, hoy más que nunca, es una emergencia en el país. Es una emergencia, no puede esperar más. O sea, sabemos que los ministros tienen derecho a sus manifestaciones de fe y espiritualidad, pero eso es en el ámbito privado. En el ámbito público deben de gobernar bajo el pensamiento y priorizando las necesidades urgentes de toda una nación. Y en este caso, necesidad urgente y emergencia es la vida de las niñas y mujeres. Quitar la prohibición de la PAE también es sumamente urgente. Como miramos en el video, ya estaba en libre acceso en el país cuando gobernó don Carlos Flores Facusé, y fue esta prohibida después del golpe de Estado. Por lo tanto, es urgente, pero sumamente urgente, volver a quitar esa prohibición, que solo se necesita la firma del ministro de Salud, y ponerla nuevamente a disponibilidad. Que se necesita educar, claro que sí, es lo que hemos estado abordando toda la mañana aquí. Educación sexual integral para prevenir, pero también la PAE como un medicamento esencial, como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, en casos de abuso sexual, pero también en casos cuando a la mujer le falla su método anticonceptivo normal o el cordón se rompe, etcétera, etcétera. Es urgente.
y esta solo previene el embarazo, no es abortiva. Por lo tanto, estas tres cosas urgen en el país. Lo mismo la ley integral, donde abarca todas las violencias, incluso ahí va incluida la ley de casas refugio. Esto es urgente, no podemos esperar más, no podemos desplazar la agenda de las mujeres y la vida de las mujeres a que este no es el momento. Entonces nunca va a existir el momento. Llevamos toda una vida esperando el momento. La presidenta Xiomara tiene todo nuestro respaldo. Estamos alegres, estamos contentas y orgullosas de esta mujer, que es una gran mujer, que no es cualquier mujer. Ella ha vivido en carne propia toda la discriminación y violencia que enfrentó en el golpe de Estado. Pero aparte de esto, ella es una madre y es una abuela. Es una abuela y una madre ejemplar. Y ella está consciente de la situación de las niñas y las jóvenes en el país. Y sabemos que la vamos a acuerpar. Y si es necesario defenderla, la vamos a defender. Lo mismo la ministra Doris García, a quien damos gracias porque por algo la presidenta Xiomara la eligió en este cargo. Es una aliada para las mujeres y tiene gran apertura para impulsar políticas desde las organizaciones de mujeres y feministas. La vamos a acuerpar, ministra, ya lo estamos haciendo. Y damos gracias por este logro que vamos paso a paso. Aunque no es oficial, pero ya se va a oficializar. Usted va a estar como secretaria de Estado en ese cuerpo de ministros. Muchas gracias. Gracias a usted, la pastora Ana Ruth García. Aquí me dice Dora Canalex, es diputada por el departamento de Cortés, antes de las conclusiones de la ministra Doris García. Buenos días, consulta para la ministra. ¿Qué solución tienen para las mujeres en el interior del país donde sus hijas son violadas por su padre o padrastro, pero ellas no pueden hacer nada porque dependen económicamente de ese violador y son intimidadas, amenazadas a muerte y maltratadas físicamente? Ministra, conclusiones. Bueno, en primer lugar, agradecer, Raúl, a ti el espacio que nos ha brindado esta mañana. Un privilegio poder estar en Canal 11 hoy compartiendo contigo y con toda la teleaudiencia nacional en todos los rincones del país. Contenta de compartir con la amiga Ana Ruth, con Gina y con Cristina, que era como que estabas aquí, Cristina, porque te veías radiante. Un gran gusto poder tener en el centro de este estudio, de esta mesa, este tema que nos une, que nos convoca, que nos acerca y que nos hace luchar juntas, bajo el signo de la unidad, de esa unidad que debe existir siempre que estamos hablando de ese 52% de mujeres hondureñas. En segundo lugar, tomar el mensaje de nuestra presidenta. Nuestra presidenta, como bien lo decía la compañera Ana Ruth, es una mujer comprometida. Es una mujer que lo que ha prometido lo está cumpliendo y lo va a cumplir. De manera que aquí lo que hace falta es un poco tener los espacios adecuados en el tiempo para poder saldar todos estos compromisos. Ustedes señalaron uno a uno las deudas históricas, compañeras, las deudas históricas que pasaron 12 años y no se pudo hacer absolutamente nada. Y aquellas autoridades estuvieron gobernando cómodamente, tranquilamente, sin ninguna exigencia de ningún sector, porque simplemente no íbamos a ser escuchadas o no fuimos escuchadas. Entonces cada quien se encerró en su nidito, hizo su gestión, ¿verdad?
justificó como pudo su salario y el de sus gentes, y así llegamos al punto en el que estamos. A 48 días de gobierno, donde ya hay SOS que atender, pero SOS que no son de ayer, que no son del 27 de enero, son históricos, es una deuda de toda la vida que este país tiene con las mujeres. Y ahí remitámonos al sistema social, al sistema político, al sistema económico y cultural en el que nos ha tocado desempeñarnos. Es un sistema que nos ha apartado de la inclusión, es un sistema que nos ha discriminado progresivamente, es un sistema que no ha tomado en cuenta nuestra palabra y nuestros derechos. Por lo tanto, una de las principales acciones de nuestro gobierno, unidas con ustedes, compañeras, es atacar las causas que desde el sistema han venido provocando esta sistemática y estructural violencia que ha sufrido las mujeres y las niñas históricamente. Trabajar la educación integral a nivel nacional en todos los rincones, en las áreas urbanas y rurales del país. Esa es una deuda también histórica. Como histórica es la prevención de todos y cada uno de los problemas que dañan la salud, que dañan la educación y que nos están cobrando consecuencias violentas en nuestras vidas. Creo que vamos a hacer precisión en estos 4 años, no de toda la gama de problemas. Vamos a hacer precisión de las prioridades, porque quisiéramos, Raúl, atacar y resolver todo, pero el tiempo no nos da. En el tiempo que el pueblo nos ha autorizado estar en esta gestión, en ese tiempo, en 4 años, tenemos que dar respuestas unidas. No es que el problema le atañe a una persona o le atañe a la otra, nos atañe a todas. ¿Qué solución le voy a dar yo? No, ¿qué solución le vamos a dar todas y todos a este problema? Como me decía Raúl aquí en la pausa, o sea, aquí se trata de hacer alianzas estratégicas con todos los sectores, especialmente con los medios de comunicación, porque una institución con tan mínimos recursos en este momento no tiene la capacidad para penetrar en todos los espacios públicos y privados donde debieran llegar mensajes de prevención de los diferentes problemas que atacan a las mujeres y a las niñas y a los niños. Por lo tanto, eso que hizo la Fiscalía hoy, bueno, que felicitamos, ¿verdad? Que se movieron hoy a hacer esto, pero por favor, que no sea el boom del día, que no sea la reacción por 2 niñas. Por favor, tómennos la palabra. Estamos, y aquí me sumo a las compañeras, estamos frente a una emergencia nacional. Emergencia nacional. Nos va a comer la violencia, nos va a seguir cobrando vidas humanas si no reaccionamos como sociedad, Raúl. Tenemos que reaccionar como sociedad. Estos temas tienen que estar en la agenda de los medios y en la agenda pública en primera línea, de todo el funcionariado público. Porque si no, después nos va a pasar factura. Así es. La situación del país. La presidenta, en su toma de promesa en el Estadio Nacional, dijo: estamos rompiendo cadenas. Y estas cadenas, Raúl, siento que ella no va a estar sola. Vamos a estar unidas a ella para romperla de verdad. Con eso mi saludo para el pueblo hondureño, para las mujeres, animarlas a que a pesar de los obstáculos sigamos adelante, con el compromiso siempre de defender
de promover y de proteger los derechos de las mujeres y las niñas. Gracias a la ministra de la Mujer. Déjame esa toma, rotulámela por favor, a la ministra de la Mujer, Doris García, a Gina Rosales, que es de la Fundación de Acción Joven, a Ana Ruth García, que es pastora progresista, y a Cristina Alvarado, de Visitación Padilla. Gracias a las 4. A ustedes no he podido leer todos los mensajes que ha enviado la población, pero agradezco, y lo importante, y es cierto, los medios tenemos que apoyar para que instituciones como las de las mujeres no tienen presupuesto. Ojalá que tenga el respaldo de la presidenta Xiomara Castro, no lo dudo, y que todos también lo hagamos ayudando de una u otra manera. Gracias, buenos días. Gracias, Raúl.